El cuento de hoy se desarrolla en el corazón de un extenso rancho donde la vida se vive con el sudor del trabajo duro y los ritmos de la naturaleza. Conoce a Emma Walker, una chica de ciudad que debe aprender el verdadero valor de la perseverancia, la comunidad y el amor después de una mudanza inesperada a un rancho rural propiedad de William Green, un hombre agobiado por los secretos mientras su vida comienza a entrelazarse con Jackson Hayes, el robusto peón del rancho que tiene un pasado misterioso. ¿Se encontrará a sí misma derribando los muros de su propio corazón? Quédate y cuéntanos desde donde la estás viendo y no olvides darle me gusta y compartir esta historia con aquellos que aprecian los viajes emocionales de transformación. El sol de la mañana apenas había salido proyectando una suave luz dorada sobre las extensas colinas de Silver Creek Ranch. Emma Walker se despertó. Sus ojos se adaptaron al encanto rústico de la vieja casa de madera que ahora llamaba hogar, el áspero ruido de la vida de la ciudad, las bocinas y la prisa de la gente. Veo como un recuerdo lejano mientras yacía en una habitación modesta con solo el suave golpe de pájaros distantes rompiendo el silencio a los 24 años. Emma siempre había vivido una vida de comodidad en la ciudad, criada en un apartamento de gran altura rodeado de los lujos de la vida urbana. Nunca había conocido la dureza de la vida en el campo. Sus padres, empresarios exitosos, siempre se habían asegurado de que no le faltara nada, pero después de una serie de luchas personales y una amarga ruptura, Emma se encontró anhelando un cambio, uno drástico, la invitación de William Green. Su tío distanciado había sido un salvavidas, era dueño de Silver Creek Ranch, una vasta parcela de tierra ubicada en el campo a millas de la ciudad más cercana. Los padres de Emma, que a menudo habían hablado sobre el rancho de pasada, lo vieron como una forma de ayudar a su hija a encontrarse a sí misma. Emma no sabía que estaba a punto de embarcarse en una vida que desafiaría todo lo que una vez conoció. Sentada en la pequeña cama de madera, Emma se frotó los ojos mirando la habitación a su alrededor. Estaba lejos de lo que se había acostumbrado. Las paredes eran simples adornadas con retratos familiares y viejas herramientas agrícolas. No había televisión que la distrajera del silencio, solo el leve sonido del ganado del granero cercano. «Bienvenido al mundo real», murmuró Emma para sí misma, levantándose de la cama y dirigiéndose hacia la pequeña ventana. Miró la tierra extensa antes ella, el campo dorado que se extendía por millas. Apenas podía distinguir la silueta de una figura moviéndose a través de los campos. Un hombre alto, delgado y vestido con la ropa gastada de un peón de rancho. Ese hombre, Jackson Hayes, había estado trabajando en Silver Creek Ranch durante años. Era todo lo que Emma no era: rudo, tranquilo y con una actitud tranquila que contrastaba marcadamente con su acelerado estilo de vida de la ciudad. Cuando la vio por primera vez de pie torpemente junto a la ventana de la casa principal, no dijo mucho. En cambio simplemente se inclinó el sombrero y continuó con su trabajo. Pero ese día, Mark, el comienzo de algo profundo para ambos, después de un desayuno rápido, Emma se encontró con William Green, su tío, quien la había recibido con una calidez que solo ocultaba parcialmente el cansancio en sus ojos. William, aunque a finales de sus 50 años todavía cargaba con el peso de los años que pasó trabajando la tierra. Su cabello, una vez oscuro, ahora estaba salpicado de canas, pero sus ojos aún tenían una agudeza que hablaba de décadas de trabajo duro y sacrificio. Había visto la tierra transformarse de un próspero rancho de ganado a un negocio agobiado por las deudas. «Emma, esta es tu nueva vida para los próximos 3 meses», dijo con un asentimiento mientras estaban parados en el porche de la casa principal con vista a los campos. «Estás aquí para aprender sobre el trabajo, la responsabilidad y la tierra. Tenemos mucho que hacer y espero que estés lista para ello». Emma miró a su alrededor tratando de imaginarse a sí misma en esta nueva vida. Había crecido en el lujo, pero se sentía casi como si hubiera entrado en un mundo completamente diferente. «¿Hablas en serio sobre esto? ¿No es así?», preguntó con su voz teñida de incredulidad. «Absolutamente», William respondió con un tono firme, pero amable. «No más distracciones de la ciudad. Trabajas aquí como todos los demás. Jackson te enseñará las cuerdas». Ante la mención de Jackson, la mirada de Emma se dirigió hacia el granero donde ahora estaba atendiendo al ganado. Había cierta calma en el que la intrigaba aunque trataba de no demostrarlo.
Espero que te levantes antes del amanecer mañana. Lista para ir a trabajar, no hay excusas, continuó William, no estoy segura de poder manejar todo eso, dijo Emma con un suspiro más para sí misma que para su tío, estoy acostumbrada a la ciudad, al ruido, a la facilidad, te puedes acostumbrar, William. Interrumpió suavemente, no tienes una elección y quién sabe, incluso podrías llegar a amar este lugar. Emma no respondió, pero su mente ya estaba acelerada con el cambio abrumador que la esperaba. ¿Cómo sobreviviría aquí? No tenía habilidades, no tenía conocimiento de la vida en el rancho y no tenía idea de qué esperar. Pero una cosa era segura, no había vuelta atrás. Esa tarde, Emma conoció a Jackson por primera vez. Estaba de pie junto a la puerta del granero, secándose las manos en sus jeans descoloridos mientras ella se acercaba. Su expresión era neutral, pero su mirada aguda y evaluadora captó la de ella por un momento. No ofreció una sonrisa ni se presentó. En su lugar, simplemente dijo, soy Jackson Hayes. Trabajarás para mí. Sígueme. Emma sintió una ola de incomodidad invadirla mientras lo seguía. Sus ojos vagaban por los campos y el granero, tratando de concentrarse en las tareas que le esperaban. Le costaba deshacerse de la sensación de que estaba completamente fuera de lugar aquí durante los próximos días. Jackson le mostró a Emma cómo manejar a los animales, mantener las cercas y hacer las interminables tareas que parecían venir con la vida en el rancho. Emma nunca había trabajado tan duro en su vida. Sus manos, una vez suaves y cuidadas, ahora estaban callosas y su espalda ancha de las horas pasadas cargando heno y cuidando a los animales. El sol parecía implacable y el calor era implacable aún con cada día que pasaba algo inesperado comenzaba a suceder. Emma comenzó a notar la simple belleza del rancho, la forma en que la luz del sol proyectaba rayos dorados a través de los árboles al amanecer, el sonido pacífico del ganado lo en la distancia y el ritmo tranquilo de la vida diaria y sobre todo. Se fijó en Jackson, siempre estaba tranquilo. Siempre sereno y siempre un poco demasiado bueno en todo lo que hacía. Una tarde mientras estaban sentados alrededor de la fogata después de un largo día de trabajo, Emma no pudo evitar sentir un destello de algo que no esperaba, una conexión. Miró a Jackson cuyo enfoque estaba fijo en el fuego, su rostro parcialmente oscurecido por las sombras. Entonces, ¿de dónde eres, Jackson? Emma preguntó, su voz rompiendo el silencio entre ellos. La miró por un momento, su expresión ilegible antes de responder. Nací aquí, este rancho es mi hogar. Había una finalidad en sus palabras, como si no tuviera deseos de hablar de nada más allá del rancho. Aún Emma estaba decidida a conocerlo mejor. Algo le decía que a pesar de su exterior estoico, Jackson tenía un mundo de incalculable historias. La noche se alargó y el fuego crepitaba, los dos sentados en silencio, cada uno perdido en sus pensamientos. En ese momento Emma se dio cuenta de que el rancho podría no ser un castigo tan grande como originalmente había pensado, que era un lugar de nuevos comienzos, y tal vez, solo tal vez, podría ser el lugar donde se encontrara a sí misma nuevamente. Mientras las estrellas comenzaban a llenar el cielo nocturno, Emma miró a Jackson, que todavía estaba mirando las llamas. Un pensamiento cruzó su mente, ¿podría haber más en este lugar que el sudor y el trabajo? ¿Podría Jackson con su silenciosa fuerza ser el que le mostrara una vida mucho más rica que cualquiera que hubiera conocido en la ciudad? Pasaron los días y Emma Walker se encontró adaptándose lentamente a los ritmos de la vida del rancho. Las mañanas tempranas, las tareas interminables, el polvo que se asentaba en sus pulmones era agotador, pero de alguna manera comenzó a sentirse como en casa. Se despertó con el sonido de los gallos anunciando el amanecer, un marcado contraste con los estridentes despertadores de su antigua vida, y aunque su cuerpo dolía por el trabajo, había algo innegablemente satisfactorio en saber que se había ganado cada comida, cada momento de descanso. Era en el cuarto día de su vida en Silver Creek Ranch. Emma sintió un cambio extraño dentro de sí misma. Ya no estaba resentida por el trabajo duro. De hecho, había llegado a disfrutar de la simple belleza del mismo. Había una paz en el silencio, en el ritmo constante de la vida, en la conexión que sentía con la tierra y los animales. Esa tarde se encontró nuevamente en el establo alimentando a los caballos con Jackson Hayes. Estaba aprendiendo las reglas de la equitación, pero a pesar de sus mejores esfuerzos, no fue tan fácil como había imaginado.
La silla se sentía incómoda y el caballo debajo de ella era mucho más terco de lo que había anticipado. Jackson fue paciente, aunque su voz era tranquila y tranquilizadora mientras la guiaba a través de los movimientos. «Relájate», dijo suavemente. «Estás agarrando demasiado fuerte. El caballo puede sentir tus nervios, solo confía en él». Emma lo miró encontrando su mirada firme. Había algo en la forma en que hablaba, tan sereno, tan seguro de sí mismo, que la tranquilizó a pesar del hecho de que estaba completamente fuera de su elemento. «Es fácil para ti decirlo», murmuró, ajustando su agarre. «Has estado haciendo esto toda tu vida». Jackson sonrió claramente divertido por su frustración. «No siempre fui bueno en eso», respondió. «Lleva tiempo. Solo sigue así», y así lo hizo. Por primera vez, Emma se encontró aceptando el desafío en lugar de resistirse. Cabalgó con Jackson siguiendo los senderos alrededor del rancho. El campo dorado se extendía ante ellos como un tapiz. Jackson había hablado poco durante su viaje, pero el silencio entre ellos no era incómodo. Era un tipo de silencio cómodo que le permitió a Emma reflexionar sobre los cambios que estaban sucediendo lentamente dentro de ella más tarde esa noche. Después de un largo día de trabajo, Emma se encontró en la mesa del comedor en el granero con el resto de los trabajadores del rancho. No eran las cenas de la ciudad glamorosa a las que estaba acostumbrada, pero la simplicidad de todo tenía un encanto innegable. La comida, resistente y abundante, era producto de la tierra misma, vegetales frescos, carne del rancho y pan horneado por Margaret Brown, la cocinera que se había convertido en una especie de madre sustituta para Emma desde su llegada. Mientras Emma hurgaba en su plato, no pudo evitar notar la forma en que todos a su alrededor parecían tan a gusto. Liam Johnson, el trabajador del rancho que se había convertido en su guía no oficial, estaba bromeando con Jackson. Estaban bromeando entre sí sobre quién sería el primero en sudar en la siguiente ronda de trabajo. Sofía, la administradora del rancho, vigilaba todo, pero había una suavidad en ella, un toque maternal que iba más allá de simplemente administrar las operaciones diarias. Y luego estaba William Green, que se sentaba a la cabecera de la mesa. Su rostro era una mezcla de agotamiento y orgullo, pero a pesar de la comodidad en la atmósfera, Emma no podía ignorar la creciente tensión que sentía cada vez que Jackson entraba en su vecindad. Había algo tácito entre ellos, algo que flotaba en el aire no reconocido pero tangible. Sus momentos de silencio ya no estaban llenos solo de los sonidos de la naturaleza, sino del peso de algo más profundo. Las largas miradas, el roce ocasional de sus dedos al entregar las herramientas, todo se sentía como un baile tranquilo, uno al que ninguno de los dos parecía listo para comprometerse por completo esa noche después de que el granero se había calmado y los trabajadores se habían retirado a sus habitaciones. Emma se encontró deambulando afuera sin estar segura de por qué se sentía tan inquieta. La luna colgaba baja en el cielo proyectando un resplandor inquietante sobre el rancho. El silencio era casi ensordecedor, y sin embargo, era extrañamente reconfortante. Mientras caminaba hacia el borde de los campos, ella notó a Jackson sentado junto al granero de espaldas a ella mientras miraba fijamente al horizonte. Su postura era relajada, pero había una intensidad en su mirada que sugería que estaba perdido en sus pensamientos. «Jackson», Emma llamó suavemente, insegura de lo que la impulsó a hablarse. Giró al sonido de su voz, su rostro ilegible a la luz de la luna. «¿Qué estás haciendo aquí afuera?», preguntó, su tono no hostil sino distante. «Yo no podía dormir», admitió. «Caminando cerca, señor, solo necesitaba aclarar mi cabeza», asintió y le hizo un gesto para que se sentara a su lado. «Te acostumbras al silencio, pero lleva tiempo», dijo su voz con un peso que insinuaba algo más. Emma dudó por un momento antes de sentarse a su lado, la hierba fresca rozando su piel. El silencio entre ellos se extendió de nuevo, pero esta vez no se sintió incómodo, se sintió natural. «Cuéntame sobre tu familia», preguntó Emma. Después de un rato queriendo aprender más sobre el hombre que había estado a su lado en las tareas más difíciles, los ojos de Jackson parpadearon hacia ella, pero no habló de inmediato. Era como si estuviera debatiendo si compartir o no. Finalmente suspiró, peso de viejos recuerdos asentándose sobre sus hombros. «Mi abuelo y yo hemos estado en este rancho por generaciones, hemos pasado
Por mucho más de lo que la mayoría de la gente sabe, pero esta tierra es todo. Emma notó sintiendo la profundidad de sus palabras, podía sentir el peso de su silencio, las historias dejadas sin contar, el dolor enterrado bajo la superficie por el resto de la noche. Los dos se sentaron allí compartiendo el silencio, cada uno perdido en sus propios pensamientos, pero para Emma se sintió como el comienzo de algo que había comenzado con una profunda incomodidad, algo que la había obligado a cuestionar. Todo lo que sabía ahora estaba creciendo lentamente en algo más, algo que no estaba muy segura de estar lista para entender. Al día siguiente Emma se encontró más decidida que nunca a entender no solo el rancho sino también a Jackson, el hombre que sin saberlo se había convertido en su ancla en este vasto mundo desconocido. Había algo en el que no podía quitarse, algo que la seguía atrayendo hacia él a medida que los días se convertían en semanas. Comenzó a notar más y más de las formas sutiles en que el rancho ya la había cambiado. Había aprendido a manejar el ganado, cómo cuidar los cultivos y cómo apreciar los placeres más simples de la vida, pero era la relación que estaba formando con Jackson la que estaba empezando a tener el impacto más profundo. Las semanas pasaban y la conexión de Emma Walker con Jackson Hayes se profundizaba. Ella se sentía más atraída por él cada día que pasaba, no solo por su fuerza silenciosa, sino por la forma en que la hacía ver el mundo bajo una nueva luz. El rancho ya no era un lugar de castigo o escape para ella, se estaba convirtiendo en un hogar. El trabajo seguía siendo duro y los días seguían siendo largos, pero algo había cambiado. Ella había aprendido a encontrar paz en la simplicidad, para abrazar el ritmo de la vida rural. Una tarde, cuando el sol comenzó su lento descenso detrás de las colinas, Emma se paró en el borde del rancho viendo la luz dorada extenderse por los campos. Jackson estaba con ella, su presencia firme y estable. Habían pasado el día trabajando juntos, arreglando cercas y arreando el ganado. Era un trabajo duro, pero era un trabajo que compartían y para Emma eso hizo toda la diferencia. Mira eso, dijo Jackson señalando el horizonte donde el sol pintaba el cielo en tonos naranja y morado. Esta tierra siempre devuelve si la cuidas. Emma sonrió suavemente, sus ojos se detuvieron en la impresionante vista. Es difícil imaginar la vida que una vez llevó, aquella llena de reuniones, fiestas y movimiento constante aquí en el rancho. El tiempo parecía ralentizarse y se sentía más en contacto consigo misma que nunca antes. Ya no era la mujer que había llegado hace unas semanas enojada y llena de miedo. Había aprendido a apreciar la tranquilidad, a comprender los ritmos de la tierra y, lo más importante, había aprendido a confiar en sí misma. ¿Sabes? Comenzó su voz pensativa. Nunca pensé que diría esto, pero creo que estoy empezando a entender lo que quisiste decir cuando hablaste de que este lugar es más que solo tierra. Está vivo, ¿no? La mirada de Jackson se suavizó cuando se giró hacia ella. Es más que solo tierra y animales, es historia, son historias, son las personas que han estado aquí antes que nosotros y las que vendrán después de nosotros. Un repentino silencio se instaló entre ellos. Pero esta vez no fue incómodo, fue cómodo, como si ambos estuvieran procesando la misma comprensión. Cuando Emma se giró para mirarlo, la luz del atardecer proyectó sombras en su rostro y por un breve momento sus ojos se encontraron. Un entendimiento tácito pasó entre ellos. Fue un momento que pareció extenderse eternamente, como si el mundo mismo se hubiera detenido a presenciar lo que estaba sucediendo. Algo cambió dentro de ella, la atracción, la conexión eran innegables, pero había algo más profundo en juego, algo que iba más allá de su cercanía física. Estaba empezando a darse cuenta de que en muchos sentidos ya había encontrado el hogar que había estado buscando, y no estaba solo en la tierra, estaba en Jackson. Creo que necesito decirte algo, dijo Emma, su voz tranquila. Cuando llegué aquí por primera vez pensé que estaba siendo castigada, pero ahora creo que estaba destinada a estar aquí, no solo por el trabajo sino por todo este lugar, la gente. Las palabras quedaron suspendidas en el aire y por un momento Jackson guardó silencio, la estudió como si sopesara sus palabras cuidadosamente. No tienes que decir nada si no estás lista, dijo Jackson suavemente, su voz un contraste tranquilo con la tormenta de emociones que se agitaron en el corazón de Emma, pero Emma negó con la cabeza, una sonrisa tirando de las comisuras de sus labios. No creo que es hora de que lo diga. He aprendido más en las últimas semanas de lo que nunca aprendí en la ciudad. Este rancho, esta vida es un regalo, y me han dado la oportunidad de construir algo aquí contigo. El aire entre ellos parecía espesarse con palabras no dichas, pero antes de que ninguno de los dos pudiera decir nada más, una voz familiar interrumpió el momento.
Hola tortolitos, Liam Johnson bromeó desde el otro lado del patio. Su sonrisa traviesa parece que encontraron un lugar para ver la puesta de sol juntos. Tanto Emma como Jackson miraron a Liam y el momento se rompió, pero las palabras permanecieron en el aire entre ellos. Las siguientes semanas volaron en un borrón de trabajo, momentos de risa y creciente cercanía. Emma se integró más en la vida de Silver Creek Ranch, sus manos callosas, sus músculos doloridos, pero su espíritu más fuerte que nunca. Jackson había tenido razón, el rancho tenía su forma de meterse bajo tu piel haciéndote sentir parte de algo mucho más grande que tú. No se trataba solo de los animales o los cultivos, se trataba de la tierra y las personas que la cuidaban, pero a medida que pasaban los días algo más comenzó a cambiar, algo que ninguno de los dos había esperado. El vínculo entre Emma y Jackson se profundizó y la tensión que una vez hubo entre ellos pareció evaporarse. Comenzaron a pasar más tiempo juntos, no solo en los campos, pero en momentos de tranquilidad que decían mucho, ya sea compartiendo una comida en la cocina con Margaret Brown o sentados juntos en el granero viendo la puesta de sol en el horizonte. Encontraron una conexión que iba más allá de lo físico, era una comprensión silenciosa, un respeto mutuo que crecía cada día. Una tarde, mientras terminaban su trabajo del día, Jackson se detuvo de repente volviéndose hacia Emma con una intensidad que la tomó por sorpresa. Emma dijo con voz suave pero firme: he estado pensando en nosotros, sobre esto, lo que hemos construido aquí juntos. No puedo imaginar mi vida sin ti. Te has convertido en más que alguien que ayuda en el rancho, te has convertido en parte de mí. El corazón de Emma se aceleró, su respiración atragantándose en su garganta. Ella había sabido en el fondo que esto iba a pasar, lo había sentido en los momentos de tranquilidad entre ellos, en la forma en que sus manos parecían encajar naturalmente, en la forma en que sus corazones habían comenzado a latir y hundirse. Siento lo mismo, susurró, su voz apenas audible. Este lugar es tu hogar y tú, Jackson, tú también eres tu hogar. El peso de sus palabras flotaba en el aire mientras estaban allí de pie en la luz que se desvanecía de la noche. No era una gran confesión o una proclamación dramática, fue simple, tranquila y verdadera, y en ese momento Emma supo que había encontrado su lugar no solo en el rancho, sino con Jackson. Desde ese día en adelante su relación floreció. Ellos trabajaron lado a lado construyendo un futuro juntos, uno arraigado en el amor, en el trabajo duro y en la tierra que ambos habían llegado a apreciar. La transformación de Silver Creek Ranch no se trataba solo de la tierra o el trabajo, se trataba de las personas que le habían devuelto la vida, y mientras Emma y Jackson estaban juntos mirando los campos por los que habían trabajado tan duro para restaurar, sabían que lo mejor estaba por venir. La esperanza, la dedicación y el amor los habían tejido juntos y no había vuelta atrás.